Hola, hola, salam aleikum. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles son los requisitos que necesitamos los cubanos para viajar a Egipto? Si te interesa este tema, quédate que ya comenzamos. Antes de comenzar con los requisitos, quisiera decirle que es bastante sencillo tener una visa turística para Egipto. Con esto no quiero decir que sea fácil para los cubanos viajar a Egipto, porque el costo de pasaje es bastante elevado, pero en el caso de los cubanos que vivan fuera de Cuba sigue siendo muy fácil. Es muy fácil visitar el país de las pirámides y los faraones. Así que nada, vamos con los requisitos. Número 1, por supuesto, lo básico: tener tu pasaporte actualizado con las prórrogas correspondientes y con un mínimo de 6 meses de validez. Ese es el requisito número 1. Requisito número 2, y para mí es más difícil de conseguir, ya lo dije, por el costo que tiene, es ticket de ida y regreso hacia Cuba. Necesitan obligatoriamente presentar el ticket de ida y regreso hacia Cuba si quieren solicitar una visa hacia Egipto. El coste de los tickets puede variar y la mayor dificultad en cuanto al precio de los tickets es porque casi siempre tenemos que viajar mediante 2 aeropuertos, o sea, hacer escala en 2 aeropuertos, ya sea en Turquía o en Rusia. De otra manera tendríamos que pedir una visa de tránsito para Europa, y bueno, todos sabemos que es bastante complicado todo lo que tiene que ver con pedir visas hacia Europa para los cubanos. Por eso es mucho más fácil siempre viajar mediante Rusia o Turquía, pero eso hace que el costo de los tickets, de los pasajes, se eleve y sean bastante caros. El requisito número 3, como se lo deben estar imaginando, es presentar la reserva de un hotel o alojamiento. También se puede presentar una carta de invitación de algún ciudadano o residente en Egipto que te esté invitando. Entonces ya no necesitarías presentar la reserva de hotel o alojamiento, porque casi siempre cuando se hacen las cartas de invitación viene incluido en la carta, viene dicho que donde uno va a residir y se va a quedar es en el alojamiento de la persona que te está invitando. Si no tienes carta de invitación, reserva de hotel o alojamiento. Alojamiento quiere decirle que aquí se puede encontrar alojamientos realmente baratos y de buena calidad, de muy buena calidad, con muy buen confort y mucha comodidad. El costo de la visa, si la haces desde Cuba, si visitas la embajada cubana, es de unos aproximadamente $35 americanos. La embajada cubana situada en La Habana casi siempre está vacía, tiene muy poca afluencia de personas, porque Egipto no es uno de los países que los cubanos prefieran ni para hacer turismo ni para emigrar, por lo que simplemente buscas los contactos, llamas, haces tu cita y vas. Casi siempre está vacía y te atienden muy rápido, y también te dan la respuesta de la visa con bastante facilidad y bastante rapidez. Si eres cubano y vives fuera de Cuba, no necesitas, o estás fuera de Cuba, no necesitas visado para venir a Egipto. El visado lo vas a obtener cuando llegues al aeropuerto y te va a costar $25 el precio que vas a tener que pagar por una visa de estancia de un mes. No necesitas visado, simplemente compras tu ticket y vienes para acá y pagarás tu visado en el aeropuerto, así de simple. Era el comentario decirle que este país es visitado anualmente por más de 12 millones de personas en condiciones normales, o sea, en condiciones de no COVID. Este país, señores, es un país altamente turístico. Está más que preparado para recibir personas y tiene una gran infraestructura orientada hacia el negocio del turismo, ya sea por sus lugares históricos, que tiene mucho más que las pirámides, y por sus hermosas playas, que son codiciadas por mayormente las personas que viven en Europa. Y bueno, si te preguntas qué pasa con el tema COVID, les informo que Egipto no pide vacunación obligatoria. Lo único que sí piden es una prueba de PCR con un mínimo de 72 horas de antelación. Repito, no necesitas estar vacunado para visitar Egipto, pero sí todos necesitan mostrar su PCR a la hora de arribar al aeropuerto. Si llegas sin PCR, también lo puedes obtener en el aeropuerto. En ese caso tendrías que hacer una cuarentena hasta que lleguen los resultados del PCR. Bueno, y así terminamos el video de hoy. Quiero decirte que si te ha gustado esta información, te invito a que te suscribas y toques la campanita de notificaciones, porque voy a estar subiendo pronto muchos más videos sobre Egipto, música y emigración, sobre todo especialmente para mi gente de Cuba, mi gente linda de Cuba. Esos temas son unos temas que me apasionan, así que nada.
Muchas gracias por ver el video hasta el final, y si te gustó la información, deja tu like. Y si no te gustó, deja tu dislike y pon tus comentarios, que yo con mucho gusto los estaré respondiendo. Chao, chao.